Vamos a empezar ya. Ya podéis. Bueno, pues soy Sergio Muro y es un placer y un honor para mí que David Daza pues, me haya llamado para que le presente su nueva pieza artística, porque yo quiero venir aquí un poco a ensalzar a un creador que si expusiera en museos realmente sería reconocido a nivel mundial. Sí que es reconocido internacionalmente en el mundo del cómic, pero yo veo estas piezas como piezas artísticas, ¿no? Porque realmente hay un trabajo detrás inconmensurable, hay una calidad artística increíble que todos ya conocéis, pero sí que creo que mi mirada más de gestor cultural, de comisario y de artista plástico la percibo así. Tampoco es baladí el bagaje pues de toda su trayectoria, ¿no? De cómo empieza en la escuela como ilustrador, luego también hace estudios de dibujo y de pintura que creo que ahí también le da una perspectiva de la historia del arte y también de muchos bagajes que se pueden ver en escenas que él plantea, ¿no? Él es un narrador visual pues inmejorable y bueno, lo ha demostrado no solamente en esta obra que presenta, sino en muchísimas pues obras que ha plasmado en España, pero principalmente donde trabaja en Estados Unidos. Mientras estábamos hablando en el café previamente, pues me ha estado también contando los próximos proyectos, donde pues va a haber cosas audiovisuales, también ha plasmado cosas en videojuegos, en películas, portadas, etcétera. Lo cual pues también muestra la versatilidad que tiene y algo que yo creo que los que son lectores habituales del cómic sí que son conscientes, pero que también hay que resaltar que para sacar un tomo de estos pues hay que trabajar muchísimas horas y son trabajadores incansables e ingentes, ¿no? Que casi no tienen vida personal, donde vuelcan toda su expresión anímica, personal y artística en estos volúmenes. No quiero olvidarme de David Cobos, que también es parte integrante de estos volúmenes, donde él ha puesto el color en las portadas y además otra de las cosas que tenemos cierto parangón es que él es también docente y esa labor didáctica también creo que de alguna manera se presenta en estos cómics, ¿no? Con Black Folio pues están haciendo una labor yo creo que también muy interesante. Yo he tenido la fortuna de conocerlo porque le he comisariado junto a otros artistas en exposiciones colectivas donde precisamente han estado presentes páginas o fragmentos de estas obras pues en la exposición que hicimos en el Centro de Historias de artistas o dibujantes del cómic aragonés en Estados Unidos. Luego el cómic nos lleva a la calle, que hicimos una exposición en el Parque La Bordeta en módulos donde había una representación bastante amplia de los dibujantes de la actualidad y también en un proyecto también creo que muy bonito en los ventanales de una biblioteca municipal pública de la Almozara, donde precisamente creo que hay una de estas páginas, ¿no? Sin dilatarme más porque realmente el protagonista es él y también pues el gran ideador junto a David Daza, que es este americano, ¿no? También visionario, que ahora nos hablará él también un poco con profundidad, que creo que bueno, es un gran apostador y un gran arriesgador de poder desarrollar este proyecto conjuntamente, que de otra manera pues sería casi inviable, ¿no? Lo que cuesta hacer esta obra maestra lleva mucho tiempo y se dilata en el tiempo, no como otros cómics que ya sabéis que los tiempos corren, la premura y el estrés de la maquinaria americana pues les hacen que enseguida tengan que entregar todos esos trabajos y aquí sí que se ve que ha habido un tiempo de reflexión y dedicación con mucha más tranquilidad y por eso creo que son dos volúmenes que son dos piezas artísticas, o sea, os vais a llevar a casa una edición como muy especial que la tendríais que enmarcar. Bueno, muchas gracias, David. No, hombre, gracias a ti sobre todo, porque te digo que cuando
me dijiste que podías venir, dije pues encantado. O sea, Sergio es gestor cultural, es creador y es docente también. Y dije, pues perfecto, porque vamos, todo lo que has dicho ahora creo que es un... No sé si yo hubiera sido capaz de decirlo tan bien hilvanado, pero bueno, muchas gracias por presentarme. Vale, pues ¿qué os puedo contar sobre la historia? Bueno, esto es el segundo volumen. Con esto cerramos un arco argumental con el segundo volumen y esperábamos tenerlo aquí en España un poquito antes en el tiempo, pero finalmente ha sido ahora, ha venido un poco de repente, pero perfecto, o sea, no hay ningún problema en ese aspecto. En este segundo volumen, digamos que es una conclusión, es un desarrollo, pero es verdad que estamos como ampliando cosas que veníamos ya de la primera parte. Es cierto que, claro, aquí en realidad cuando se publica esto en Estados Unidos, en la contraportada lo pone que son como 3 o 6 historias individuales, o creo que son 5 historias en este segundo volumen, 6 en el primero. Y en realidad nosotros, es verdad que cuando las pensábamos en conjunto, las valorábamos como un conjunto, como algo global. Entonces cuando en Aleta Ediciones decidimos un poco ver cómo podíamos darle forma de una manera coherente al todo, dijimos, bueno, seguro que 2 tomos es la forma más idónea, ¿no? También porque se adapta a lo que el mercado requiere ahora y un poco porque tiene mucha mucha relación con lo que está pasando en la historia, independientemente de que luego el dibujo pues pueda ser coherente o darle un empaque a la historia en conjunto y tal. Como curiosidad, una de las cosas que hemos podido hacer con esta edición es que el grupo, para los que nos están viendo en el vídeo, no están aquí en la presentación, Grizzly Unit es una unidad de aprobada, una unidad de estas encubierta, ¿no? Que van, digamos, investigando pues una serie de apariciones de monstruos, incursiones de monstruos en nuestro planeta, en nuestro mundo, y que tienen al gobierno norteamericano pues muy en alerta porque esto no entienden lo que está pasando, evidentemente, y ponen en funcionamiento a este grupo. ¿Y qué ocurre? Pues que se mueven por el mundo. De hecho, en el primer tomo pues estaban en Irlanda, en otros sitios más también. Aparece también Stonehenge, aparece en diferentes sitios. Y en el segundo número, en realidad es el último capítulo de los números individuales. Claro, yo propuse, dije, bueno, ¿y a dónde van a ir a dónde van a ir esta vez? Y dijeron, bueno, podrían ir a Zaragoza. Esto me lo dijo Roger y yo, mira, a Zaragoza, pues es buena idea. ¿Y por qué a Zaragoza? Y digo bueno, pues me dice, no, pues hombre, pues es un lugar súper guay, tiene un montón de cosas. Y digo, sí, es verdad, tiene un montón de cosas que se pueden poner en películas y en producciones visuales de gran presupuesto, etcétera. Así que, claro, a ellos es una cosa que a mí al principio pues un poco me chocaba, pero los españoles parecemos muy exóticos. O sea, ellos nos ven, nosotros vemos exótico el Medio Oeste, los tejanos, los de Los Ángeles, los neoyorquinos, pero ellos España, Roger de hecho se quiere retirar aquí, en España. Él quiere comprarse una casa en Alicante o por Agosta y quedarse allí, ¿no? Entonces, claro, cuando les enseñé pues un poco las posibilidades, pues el Ebro, el Pilar, dice, ¿todo esto lo tenéis allí? Yo, sí, claro, todo esto está aquí. Dice, hay que jugarlo con ello, hay que jugar con ello. Entonces pudimos incluir una escena que estuviera representada aquí. Y la verdad es que sí, el dibujar el pilar con ese ángulo de perspectiva aérea y tal, eso fue una currada bastante interesante, pero estoy muy satisfecho con ello. Luego, bueno, no sé si tendrás alguna pregunta así en general. Ahora Sí. que comentas esto, sí que me gustaría que igual supiesen tu modus operandi, ¿no? Cómo es tu proceso creativo. Esa misma página que estás describiendo,
coges fotos de Google Maps, tú mismo te la imaginas, vas allí in situ a ver, ¿cómo te has documentado? Todo lo que dices y más. O sea, cuando quieres hacer algo con el nivel de detalle que yo he puesto aquí, pues evidentemente intento documentarme con todo lo que encuentras. También es cierto que esto puede jugar en tu contra, porque si te pones a documentarte de una manera excesiva no vas a acabar el trabajo nunca. Siempre puedes buscar un detalle que añadir o alguna cosa. El pilar, pues imagínate las cúpulas, las líneas, estatuas, todo lo que lleva es una cosa ultra detallada, ¿no? Entonces ahí lo que hice fue evidentemente darme una vuelta por la zona, pues ver cómo es, claro, y luego pues tomar fotos. Estuve también viendo en Google Maps pues encuadres o ángulos un poco cómo poder acercarme a ellos, que en el fondo es un poco la forma que tengo de trabajar con cuando tengo que dibujar cosas que están en otro país, o que era, por ejemplo, no sé, a lo mejor he visitado esa zona o en Roma o en Londres o donde sea o en Nueva York, pero evidentemente luego siempre intentas darle un punto de realidad, ¿no? Entonces, lo que haga falta, sí que intento, pero siendo consciente de los tiempos. En cuanto a los tiempos, es cierto que antes Sergio lo ha nombrado, que he tenido la suerte de caer con una serie de productores aquí que nos han permitido crear la obra de una manera que no es la usual para Estados Unidos, porque en Estados Unidos normalmente tú sueles trabajar, normalmente digo, esto está cambiando también, pero sueles trabajar pues mes a mes, entonces eso implica que tienes que producir una serie de cantidad de páginas al mes o al año y eso quiere decir que tienes que ser rápido produciendo y tienes que sacar las páginas adelante, a veces con una merma de calidad, porque no hay otra opción. En este caso, pues afortunadamente no ha sido así, porque me han dejado trabajar sin tener unos tiempos, bueno, con unos tiempos laxos, ¿no? Un poco más hacia como se hace en Europa y sobre todo pues teniendo una obra que con el paso de los años dijeras, mira, pues esto lo hicimos hace 20, 30 años, pero estamos orgullosos de ello, ¿no? Y esa parte para mí ha sido bastante importante, sí. Y no sé si tienes alguna pregunta más o alguna Bueno, cosa. lo destacable también es que estas mismas publicaciones están pues, en el mercado americano, en Sí. inglés, que eso también, bueno, Sí. a nivel artístico como creador, Sí. yo creo que también puede ser como muy interesante, ¿no? Sí, al fin y al cabo, una de las cosas que me sedujeron más en la propuesta de trabajar con ellos era la posibilidad, bueno, o la situación en la que estos son productos de creación propia, es decir, yo soy partícipe de los personajes. O sea, esto no es un producto que se hace para una franquicia como Marvel o Disney o Lucasfilm o lo que sea, o Hasbro, ¿vale? Y ellos tienen los derechos de los personajes. Ya sabéis que los que trabajamos de esta manera por encargo para Estados Unidos, tú haces un dibujo hoy y luego ese dibujo pues aparece, o una creación, ¿no? Y luego ese dibujo aparece en muchos distintos sitios que es tuyo, pero que en realidad la explotación la tienen las grandes compañías o corporaciones. En mi caso, claro, aquí el dueño de la obra soy yo, de los personajes, entonces en un momento dado eso también es satisfactorio porque soy yo quien decide, junto con Roger en este caso, pues cómo moverlo y si ir hacia un lado o hacia otro. Y de hecho, bueno, sí, ahora está disponible en el, ¿cómo se llama? El canal este que era Comixology antes, que ahora Amazon cuando Amazon lo compró y lo absorbió, lo reconvirtió en otra cosa, creo que está como en Kindle. Entonces es verdad que es bueno que esté disponible siempre pues en diferentes idiomas, ¿no? Esa parte es importante. Pero a mí lo que me satisface es tenerlo aquí, en papel y en esta tapita dura tan chula de Aleta y poder tocarlo y verlo en la estantería y sacarlo y mirarlo y tal. Otra cosa con la que estoy bastante contento es el hecho de que hemos hecho una obra que tiene muchas cosas que ver. O sea, recuerdo que un amigo me lo comentaba, me lo estaba leyendo y al principio es como muy impactante, ¿no? La cantidad de información que hay. Digo, sí, esto es intencionado, porque veíamos que muchas veces comprabas un tomo voluminoso y pues ocurría que te lo leías y a lo mejor te habías leído 120 páginas y te quedas un poco igual. Entonces nosotros queríamos intentar, y creo que lo hemos conseguido, el hecho de que la persona que se lo leyera dijera, un momento, espera un momento, estaba en la página 80 y tantos
¿y esto que han dicho aquí? Espera un momento, ¿esto estaba realmente aquí? Ah, pues me lo he saltado, es verdad, estaba en esta viñeta este personaje, o este detalle estaba aquí, o esto estaba aquí. Hemos metido como guiños, hemos metido cosas que podían tener como, pues eso, ver que una segunda lectura, que una tercera te redescubría cosas, ¿no? Y sobre todo, pues, otra cosa en la que hemos sido siempre muy... los dos, tanto Roger como a mí, nos interesa pues la parte política, ¿no? Tenemos a personajes reales como Donald Trump o como Barack Obama. Recuerdo que un día por teléfono le comenté, hombre, pues ya que está el grupo aquí, pues molaría que Barack Obama fuera el que da la orden. Dice, pues sí, esto sí, tendríamos que meter a Obama. Y digo, ¿cómo que tendríamos que meter? Y dice, sí, vamos a seguir tu consejo, tu idea, vamos a meter a Obama. Y de hecho hay un capítulo entero que está dedicado a Obama, ¿no? Y a Donald Trump también tengo que dibujarlo. Bueno, esto va a ser en el futuro. No sé. En fin, pero bueno, es el trabajo. Pero esta parte que tiene que ver con estrategia de política, geopolítica, para mí era importante y para Roger también, que las cosas que hiciéramos, aunque el universo es ficción y está desarrollado en género de ciencia ficción o de terror o fantasía, que tuviera siempre como un anclaje en la realidad, ¿no? Un pozo en la realidad que lo hiciera que hiciera que los personajes fueran reales, creíbles y tal. Y creo que el último capítulo, el que es el número 6 de la historia principal, que es el penúltimo capítulo del tomo 2, creo que recoge un poco todo eso que ha estado ocurriendo en el primer tomo, el segundo, y da como un cierre a estos personajes. Y además ahí es la forma en la que posiblemente es el capítulo más humano, ¿no? Donde nos acercamos más a sus cuestiones personales, cómo se sienten, lo que piensan y tal. Entonces para mí eso también ha sido bastante satisfactorio e importante para realizarlo. De la conversación que estamos teniendo, ¿qué fluidez tienes con Roger precisamente, o qué flexibilidad tenéis para adaptaros a las ideas que vais proponiendo cada uno para que, bueno, en pro de que salga el mejor guión posible? Pues yo creo que todas. O sea, hay mucha fluidez porque él y yo hemos llegado a conectar en un punto de los referentes que tenemos en cuanto a gustos, sobre todo la parte de cómic, ¿no? Yo he estado trabajando con gente de cine, de televisión, y a lo mejor me decían un referente de cómic que conocía yo, pero era una cosa como puntual. Roger es como decir, oye, ¿te acuerdas de tal viñeta que parecía en tal cómic y tal? Igual, sí, ya está. Y es lo mismo, ¿no? Conmigo. Entonces eso une mucho. Pero esta parte de qué desarrollo hay o qué posibilidades hay de esa fluidez, es que es muy orgánico todo, es muy orgánico. De hecho, yo recuerdo cuando empezamos con esto, porque él me planteaba al principio una historia cortita de 24 páginas y digo, esto es imposible meterlo en 24 páginas, lo que tienes aquí. Digo, esto es una locura. Y entonces le dije, pues igual hay que hacer 40 o así. Ah, bueno, vale, pues haremos 40. Digo, bueno, 48. Que al final han sido 300 y pico lo que hay aquí, más el tomo que está, bueno, que hay mucho más por publicar. Pero sí recuerdo que una cosa que hablábamos, digo, bueno, tenemos agentes gubernamentales que investigan cosas paranormales, tenemos ciertos grados de teorías conspirativas o conspiranoicas, bueno, conspirativas, sí. Y tenemos también monstruos bíblicos. Que esto, los monstruos bíblicos, le dije, bueno, ¿esto qué tiene de especial? Pues resulta que así mirando y buscando, no había como algo con monstruos bíblicos específicamente, ¿no? Dije, vale, pues tenemos un bestiario entero de unos 100 personajes, que esto ha sido un trabajo descomunal, porque de desarrollar 100 personajes desde la base es una tarea es una tarea larga. Entonces también nos ha dado mucho espacio para jugar. Pero una cosa que dijimos desde el principio, bueno, alienígenas no vamos a meter aquí, porque ya sería demasiado. Tenemos esto, tenemos lo otro. Y en esto que me viene con la última historia del segundo tomo, y no quiero destripar nada, y le dije yo, no, pero esto es una locura, esto no vamos a meterlo. Dice, no, pero tengo una idea y tal y cual. Entonces dije, vale, claro, pero habría que hacerlo así, de esta manera y tal. Digo, vale, podría funcionar. Y no salió y yo pensaba que no iba a salir. Entonces hay mucha fluidez a la hora de tener en cuenta que él me pasa pues una especie como de esquema de argumento, y luego ya hay desarrollo de la escena, la actuación de los personajes. Por eso un poco pues hablamos de narración visual, ¿no? De construir esto. No te dan un guión, al menos en mi caso, un guión técnico completo donde te dicen, bueno, tal personaje tiene que moverse el brazo así o el brazo así. Ahí yo me implico mucho y soy yo quien decide pues todos los puntos de vista, cómo son los escenarios, todo esto. Y para mí es muy importante los escenarios que estén bien desarrollados y que sean inmersivos, porque le da un carácter
más cercano, ¿no? Más a la realidad, esa naturalidad, ese realismo. Eso siempre me ha parecido que era, en mi caso, en mi estilo, era algo que debía llevar a cabo. Cuando empezáis la aventura, ¿sabéis qué final queréis? En este caso sí, porque teníamos ya un planteamiento inicial de lo que serían unos 20 números americanos, entonces nosotros ya sabemos cómo termina la historia y lo que pasa, y de hecho, conforme íbamos desarrollando cosas, había posibilidades que digo, bueno, esto lo exploraremos a ver qué pasa. Recuerdo que tenemos una de las ideas que es desarrollarla aquí en Aragón, precisamente, durante 3 números, pero en el siglo XIII o XIV, ¿vale? Y eso puede estar guapísimo. Otra cosa es que no se nos vaya de madre el tema y que podamos acometerlo por producción o por tiempos y tal, ¿no? Pero sí, tenemos el final planteado, es que está escrito, está ya desarrollado y tenemos un outline, un planteamiento y lo tenemos todo pensado, sí. Además con cada personaje, lo que pasa, porque los que habéis comprado el primer número sabéis que hay diferentes facciones y que hay unos que van en contra de los otros y con unas intenciones y no se sabe bien por qué, y de aquella manera, bueno, pues todo tiene una explicación, todo está pensado, no queda nada bueno, es un poco así sin detallar, ¿no? Cuando empecé a echarle un ojo, que había como, pues eso, una polarización, ¿no? Del bien y del mal, me vino a la mente la Biblia satánica de 69 y también Cronley, la bestia 666. Sí. ¿Hay algo ahí, aunque sea inconscientemente, en esa idea? Sí, no, porque yo creo que los referentes que puedes encontrar ahí, los nuestros, son muy similares, ¿sabes? Es porque nosotros hemos estado incluso buceando en grimorios y en tratados del siglo XVIII, XVII, donde aparecían de repente criaturas que luego se han dado como válidas, pero que surgían a lo mejor de cuentos populares, adquirían una forma, y entonces es cuando se empieza a popularizar desde hace 300 años, 400 años y tal. Y allí ha ido creciendo. Entonces yo creo que esos referentes están ahí y que a veces cuando empiezas a tirar encuentras el nexo, ¿no? Pero claro, es verdad que luego hemos desarrollado muchas cosas propias. Por ejemplo, Roger es un enamorado de la película hasta de la criatura de la Laguna Negra. ¿Cómo se llama aquí? Bueno, sí. Y de los años 50. También es un enamorado de la película, esta, su película favorita, de Cadena Perpetua, de Shawshank Redemption. Bueno. Y entonces pues empieza a mezclar ideas, conceptos y tal, y ahí sale. Y esto, pues esos referentes están ahí. Yo creo que están ahí, aunque sea de forma indirecta, pero sí. Alguna cara me recuerda, no sé, a Tom Cruise de ser Washington, ¿puede ser o no? En este caso, no, pero es verdad que cuando yo empecé en el proyecto había una serie de actores que habían hecho un cortometraje de lo que era una idea de Roger con el concepto de Grizzly, ¿no? Entonces él tenía sus actores y yo fui tirando de sus actores. Por eso a lo mejor hay unos retratos o unas facciones de cara que son como muy realistas. Y esto al principio era un reto para mí, me lo marqué y dije, venga, voy a continuar hasta el final. Pero vamos, es un follón, o sea, porque es difícil dibujar caras a ese nivel. Pero creo que si lo has nombrado es porque se nota que está ahí, o sea, que esa parte bien, o sea, objetivo cumplido. Bueno, igual es el momento de que hagan alguna pregunta los asistentes. Pues ¿cuál es tu personaje favorito? Porque claro, ahí... Es que... el diseño del personaje... Es una condena, no es una pregunta. Bueno, pues eso es más fácil. ¿Cuáles son tus 12 personajes favoritos? Tus 12, así que... Si me preguntas por los 12 personajes favoritos, lo tengo mejor. Si me preguntas, ostras, es difícil, ¿eh? O sea, a ver, hay personajes que son... Mira, me has pillado completamente. A mí me encanta dibujar los malos, lo reconozco. O sea, lo reconozco. Me gusta mucho dibujar al malo principal, que es Hasatan, ¿no? Me encanta pues todas las alas, y como tiene además, bueno, que no se ha visto, no quiero destripar nada, pero tiene diferentes formas como se representa. Y luego pues en los humanos posiblemente Caroline, que es la protagonista, sea la que me gusta más. De hecho hay un pasaje en el segundo tomo, la pesadilla esta, son 2 dobles páginas donde se ven sus pensamientos cuando está hablando con el psiquiatra que la trata, y eso fue desconcertante, el collage este que hay a propósito, o sea, es intencionado porque normalmente cuando narro suelo ser como muy claro para que las cosas se entiendan, pero ahí fue lo contrario.
Yo creo que estos dos posiblemente me quedaría así a bote pronto, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta mucho cuando está Nathan Finn, el chamán que está volando sobre el Ebro así y sacando el agua. Eso está muy guay. Está muy guay, sí. Está muy chulo. Me parece que de tiempo, bueno, de tiempo como vamos, no sé. Bueno, no sé si hay tiempo para alguna pregunta más Sí. o algo. Sí. Sí, una preguntilla más. Podemos Vale. hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o alguna cosa? No sé si hay alguna cosa. ¿Qué es lo que te gustaría que sintiera la gente al leer la obra? La obra, ¿qué es lo que me gustaría que sintiera la gente? A ver, yo sobre todo lo que busco es que estén entretenidos, quiero decir. Y para eso, pues es una buena pregunta, porque lo que quiero es que cojan el tomo y que digan, he invertido un dinero en este autor, en estos autores, en esta historia, y oye, no solamente merece la pena, sino que encima, pues, es algo con lo que a lo que voy a volver, ¿no? Entonces, como hasta ahora está siendo así, yo creo que sobre todo que estén satisfechos de esto, de comprar una obra que digan, vale, pues tengo muchísimas alternativas parecidas o lo que sea, pero esta en concreto la he comprado y merece la pena. Sobre todo entretener a la gente y que sientan que la inversión que han hecho que merezca la pena, sobre todo eso. Decías antes que Sí. estabas trabajando en una novela gráfica. Sí, Aparte de Sí, esto, sí, sí. ¿puedes contarnos un poquito sobre...? pues puedo y no puedo. Os voy a contar que es una ficción histórica, que es una... A ver, es un drama, ocurre en la actualidad sobre dos personas que descubren bueno, es como un nexo común en el pasado, ¿no? De sus antecesores, exacto, sí. Antecesores. Entonces, a partir de ahí también encuentran una relación que tiene que ver con el periodo de esclavitud en Estados Unidos y con las leyes de Jim el Cuervo, que no sé si conocéis un poco de historia americana. Y digamos que buscando, pues surge una especie de misterio que tiene que ver con el presente. Y hasta ahí puedo decir. He tenido que documentarme porque es una cosa que, claro, cuando tienes que tratar temas que son bastante sórdidos y realmente muy penosos, ¿no? Todo el tema de la esclavitud. Documentarse ha sido a veces duro. Amargo porque ves cosas que seres humanos haciendo cosas a otros seres humanos que jamás me gustaría haber visto, ¿no? Pero bueno, teníamos que contarlo, expresarlo de alguna manera y esto pues estamos como en 85%, casi 90% de terminarla y de momento pues terminarla, descansar y ya veremos a ver... ¿Ir al mercado americano? Sí, al mercado americano, sí. ¿Se puede saber el guionista o es demasiado El spoiler? guionista en este caso es Roger también, sí, Roger también. es Roger también. Y os aseguro que la historia merece mucho la pena. Pero bueno, no quiero tampoco así venderlo. Cuando esté lista, pues ya os la enseñaré. Y ya la veréis, ya me diré qué os parece y tal. Pero no es fantasía, no es ciencia ficción, es algo diferente. Ha venido bien, ahora lo que tengo ganas es de dibujar otra vez ciencia ficción, porque he dibujado muchas personas hablando. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por venir, estoy muy agradecido a todos por venir.